Hola, soy el profesor Faustino Medina. Soy maestro de lengua y de literatura y te doy la bienvenida a mi canal. Espero disfrutes de mi contenido. En esta ocasión vamos a conversar acerca de las oraciones, pero en especial acerca de las oraciones simples. Pero antes de conversar, de hablar de las oraciones simples, es importante primero hablar de dos términos fundamentales. El primero es el concepto oración y el concepto verbo, o viceversa. Primero el concepto verbo, la palabra verbo, y luego la palabra oración. Entonces, ¿qué es un verbo? Fíjense, un verbo es una categoría gramatical o clase de palabra que expresa una acción, un movimiento, un estado. El verbo como tal es la palabra más importante dentro de una oración o de un enunciado o de un discurso, porque sin el verbo es prácticamente imposible completar la idea que se quiere transmitir. Por lo tanto, el verbo es la esencia de las palabras, de las palabras no, la esencia de las ideas que alguien quiere transmitir cuando intenta hablar. El otro concepto fundamental es el concepto de oración, no de oración simple como tal, sino la idea general de oración. Una oración, por lo tanto, es una palabra o una secuencia de palabras. Y esta secuencia de palabras, como dijimos anteriormente, tiene por lo menos un verbo. Un verbo que la mayoría de las veces está conjugado. Esta palabra o secuencia de palabras expresa una idea. Por lo tanto, el verbo y la oración son fundamentales antes de empezar a conversar, a discutir acerca del concepto oración simple y sus diferentes tipos. Como ya dijimos antes, las oraciones están conformadas por palabras o secuencias de palabras. Cuando alguien dice o escribe el siguiente mensaje, está de alguna manera utilizando secuencias de palabras, es decir, está utilizando oraciones. En este caso, en este ejemplo que hemos colocado, la persona que habla, el enunciador o el emisor, está utilizando oraciones simples y oraciones compuestas. Fíjense de algo muy importante, y es que las oraciones tienen unos límites y es fundamental conocer estos límites. Las oraciones comienzan con palabras o con letras mayúsculas y terminan regularmente en puntos. Además de que comiencen o terminen de esta manera, las oraciones también pueden finalizar con puntos suspensivos, con 3 puntos suspensivos. Y pueden comenzar y finalizar con signos de interrogación o signos de admiración. Por lo tanto, cuando tenemos admiraciones, y como veremos más adelante, o cuando tenemos preguntas, estamos frente a oraciones. Sin embargo, y es lo que a veces muchos de mis estudiantes confunden, las comas y otros signos, el punto y coma, no dividen oraciones, no limitan oraciones. Recuerden, solo limitan las oraciones los puntos suspensivos y los signos de admiración y los signos de interrogación. Y siempre que se va a iniciar una oración, se debe comenzar con letra mayúscula. Conociendo todo esto, ya somos capaces de hablar acerca de las oraciones simples. Estas se definen como las oraciones que presentan o están compuestas por un verbo conjugado. Por lo tanto,
son oraciones, son secuencias de palabras que expresan una idea. Miren en este ejemplo que hemos construido. Fíjense cómo cada oración está marcada con un color diferente. Y también lo que decíamos anteriormente, las oraciones comienzan con letra mayúscula y terminan con punto, en este caso. Pero recuerden que también pueden terminar o comenzar con signos de interrogación o signos de admiración. Fíjense cómo también acá les he marcado los verbos que componen estas oraciones. Noten que cada verbo, el verbo ser, el verbo será, el verbo ser también y el verbo contaminar representan la esencia del mensaje que se quiere construir en cada una de estas secuencias oracionales. Las oraciones simples se pueden clasificar en diversos tipos, pero esta clasificación regularmente responde a aspectos especiales. Vamos a empezar a estudiar ahora los tipos de oraciones de acuerdo a diferentes características. La primera que queremos presentar es acerca de la voz verbal. Nosotros vamos a clasificar las oraciones según la voz verbal, ya sea voz activa o voz pasiva. En la voz activa, nosotros tenemos oraciones que regularmente empiezan o tienen en su composición un sujeto que es un sujeto activo, es decir, es un sujeto que encabeza la oración y es el responsable de realizar la acción que se describe en la oración. Regularmente nosotros hablamos utilizando la voz activa. Y noten este ejemplo. El perro mordió la pelota. Fíjense que el perro es el sujeto de esta oración. Es el que desempeña la acción. Sin embargo, en la voz pasiva es todo lo contrario. En estas, el sujeto es el objeto de la acción verbal. Es decir, que quien de verdad realiza la acción aparece en segundo plano. Vamos a tomar el mismo ejemplo de arriba para verificar entonces cómo esa misma oración pasa a una voz pasiva. La pelota fue mordida por el perro. Por el perro, que es un complemento agente, pasa a un lugar secundario dentro de la oración. Y el objeto pelota, que es un complemento directo en la voz activa, pasa a ser el objeto, el sujeto de la oración, porque pasa a ser el elemento más importante dentro de la oración. Es decir, no es que el perro mordió la pelota, sino que la pelota fue mordida por el perro. Para la voz pasiva, el núcleo del predicado se forma utilizando el verbo ser más el participio del verbo que se está conjugando en la forma activa. Fíjense que el verbo que se está conjugando en la voz activa es el verbo mordió. Entonces, en la voz pasiva utilizamos el verbo ser, fue, y el participio de mordió, que sería mordida. Por otro lado, también tenemos oraciones que se van a clasificar de acuerdo a la naturaleza del predicado. Estas serán transitivas o intransitivas. Las primeras son aquellas que presentan un complemento directo para completar su significado o idea. Las segundas, entonces, no requieren, no presentan un complemento directo. Veamos estos dos ejemplos. Una oración transitiva: María compró una mesa para su madre. Noten ustedes que una mesa aquí funciona como un complemento directo, porque él hace referencia, o más bien, la acción de comprar recae directamente sobre el objeto mesa. Y así definimos el complemento directo como aquel objeto sobre el cual recae la acción del verbo.
Por lo tanto, esta oración es transitiva, porque cuenta con un complemento directo. Por el otro lado, una intransitiva sería: comemos todos los días a las 12. Acá no hay un complemento directo, por lo tanto, no hay un objeto sobre el cual recaiga la acción del verbo, que es comer. Y este tipo de oraciones que carecen de complementos directos son las intransitivas. Por último, tenemos las oraciones simples que se clasifican según la actitud del hablante. Este tipo de oraciones se van a clasificar de acuerdo a la manera o a la actitud de quien las expresa. Existen entonces varios tipos de oraciones que se clasifican de acuerdo a la actitud del hablante. Estas tres que tenemos en este slash son las enunciativas, las interrogativas y las exclamativas. Las enunciativas son aquellas oraciones en las que un hablante cualquiera simplemente dice algo, presenta una información. Esta información puede ser positiva o puede ser negativa. Fíjense en estos dos ejemplos. Hoy es lunes, una información simplemente, no hay ninguna otra intención más que enunciar una idea. Compré un carro, no tomo cerveza. Este tipo de oraciones que son meramente informativas se van a clasificar como enunciativas. Luego tenemos las interrogativas. Y ya ustedes saben, en estas se expresan preguntas. El hablante plantea una pregunta al oyente. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es tu equipo de béisbol favorito? Fíjense que empieza con un signo de interrogación y termina con un signo de interrogación. ¿Qué edad tiene su madre? Lo mismo. El otro tipo entonces es las oraciones exclamativas. En estas se comunica un estado de ánimo. Cuando alguien necesita expresar su condición anímica, su alegría, su tristeza, entonces puede utilizar oraciones exclamativas. Estas pueden ser, como dije, de felicidad o de tristeza. Y por supuesto, utilizan signos de admiración al principio y al final. Qué bonito es el mar. Estoy muy triste por la muerte de tu amigo. Las últimas tres son estas. Recuerden que estamos hablando finalmente de las oraciones simples de acuerdo a la actitud del hablante. Las desiderativas sirven para expresar un deseo. Por ejemplo, ojalá Juan traiga jugo de naranja. Que todo te salga bien. Estos son deseos que se tiene porque no hay una certeza de que las cosas irán así, las cosas van a salir bien, entonces se desea eso, no se ha cumplido como tal. Luego tenemos las oraciones imperativas. Estas se utilizan para presentar una orden, un mandato, un ruego. Cuando alguien quiere solicitar algo de otra persona, utiliza oraciones imperativas. Por ejemplo, ¿me prestas tu lápiz? Pásame, por favor, ese libro. Noten que son mandatos, que son ruegos, que son órdenes. Entonces, estas pueden ser de manera, el hablante las puede presentar con mucha cortesía o de manera desagradable o descortés. Por ejemplo, cállate, siéntate. Estas también son oraciones imperativas. Finalmente, las potenciales o dubitativas. Estas indican situaciones de las cuales no se tiene certeza de que sucederán. Por ejemplo, tal vez Marisa me prestará su coche. Posiblemente hoy viene mi hermano. Noten ustedes que en este tipo de oraciones no existe una certeza de que esto va a suceder. Se parecen bastante a las desiderativas, pero estas no necesariamente implican un deseo,
sino más bien una incertidumbre acerca de lo que pueda suceder. Hasta aquí estos comentarios acerca de las oraciones simples. Espero que esta información les sirva. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.